Ok, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes y a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación. Damos inicio a la sesión de la Diputación Permanente, no sin antes darle la bienvenida al diputado Juan Carlos Ertuche Romero, quien fungirá como secretario en la presente sesión de esta Diputación Permanente. Bienvenido, diputado. Y para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Yuridia Iturbe Vázquez tenga bien pasar lista de asistencia. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Presente. La de la voz, diputada Yuridia Iturbe Vázquez. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Presente. Diputado Víctor Manuel García Fuentes. Presente. Diputada Mayra Benavides Villafranca. Justifica. Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Diputada Presidenta, existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Con fundamento en el artículo 69, numeral 2, inciso A y C, se justifica la inasistencia de las diputadas Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera y de la diputada Mayra Benavides Villafranca para esta sesión. Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión, siendo las 18:11 del día 13 de enero del 2025. Diputadas y diputados, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A y 83, numeral 4 de la ley que rige el funcionamiento del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, discusión y aprobación, en su caso, del acta número 29, relativo a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 7 de enero del 2025. 5, correspondencia. 6, iniciativas. 7, dictámenes. Dictamen número 1, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley electoral del Estado de Tamaulipas en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Número 2, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Número 3, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Número 4, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 8 y 9 y adicionan la fracción 10 al artículo 337 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de feminicidio. Número 5, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Número 6, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de uso ilícito de drones. Número 7, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 8 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Número 8, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la celebración de un contrato de donación mediante el cual se transfiere gratuitamente un predio propiedad del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas a favor del gobierno del Estado de Tamaulipas para la creación de un complejo que sirva de oficinas tales como registro civil, ITABU, oficina fiscal y otros, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Número 9, análisis
análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la celebración de un contrato de donación mediante el cual se transfiere gratuitamente una fracción de terreno propiedad de su hacienda pública municipal a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, COBAT, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, ente con personalidad jurídica y patrimonio estatal y municipal propios. Asuntos generales y clausura de la sesión. A continuación procederemos a desahogar el acta número 29 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 7 de enero del presente año, y toda vez que ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada, al diputado Juan Carlos Certuche que proceda a dar lectura de los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 7 de enero del año en curso. En observancia del artículo 83, numeral 6, de la ley interna que rige el funcionamiento del Congreso del Estado, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 7 de enero del presente año, implícitos en el acta número 29, siendo los siguientes. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 28, correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 16 de diciembre de 2024. Se aprueba por unanimidad resolver en definitiva los asuntos correspondientes a puntos de acuerdo y votación en conjunto de los asuntos programados para dicha sesión. Se aprueba por unanimidad un dictamen con proyecto de decreto en sentido procedente, el cual se determinó reservarlo para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo. Se aprueba por mayoría de votos dos dictámenes con proyecto de acuerdo en sentido improcedente y sin materia respectivamente, los cuales se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Se aprueban por mayoría de votos 19 dictámenes con proyecto de punto de acuerdo cuyos sentidos son improcedentes y sin materia, expidiéndose las resoluciones correspondientes. Es cuanto, diputada Presidenta. Esta presidencia somete a consideración el acta número 29, para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo más observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso C, y 112, numeral 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, pido a la diputada secretaria Yuridia Iturbe Vázquez lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica, procederemos a realizar la votación del acta número 29 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 7 de enero del presente año. Quienes se pronuncien a favor, indicando, por favor, levantando su mano. Legisladoras y legisladores, ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a quienes asisten en la Secretaría procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que, en uso de sus atribuciones legales, esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito a la diputada secretaria Yuridia Iturbe Vázquez tenga a bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibió del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, escritos mediante los cuales remiten actas de entrega, recepción, intermedio de las jefaturas de la Coordinación de Infraestructura Educativa de la Dirección de Educación del referido municipio. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa de recibido y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remiten a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Se recibió del Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas, oficio número 00-2024 de fecha
17 de diciembre de 2024, mediante el cual remite irregularidades en la presentación de formatos de entrega-recepción. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa de recibido y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remiten a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Se recibió del Ayuntamiento de Sotolamarina, Tamaulipas, oficio número 109-2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, mediante el cual remite acta del proceso de entrega-recepción final del referido municipio. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa de recibido y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remiten a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Se recibió del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, oficio número 014-2025 de fecha 9 de enero de 2025, mediante el cual remite irregularidades en la presentación de formatos de entrega-recepción. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa de recibido y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remiten a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la Procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia tiene registro previo de la voz para presentar iniciativas de decreto de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguien más de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. No habiendo más iniciativas, damos lectura. Honorable Asamblea Legislativa, los suscritos diputados Humberto Armando Prieto Herrera, Elifalet Gómez Lozano, Blanca Aurelian Saldúa Nájera, Gerardo Peña Flores, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Juan Carlos Sertuche Romero, presidente e integrantes de la Junta de Gobierno de la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, respectivamente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción 5, 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 28 cuatri y 28 quinques, inciso C, 93 numerales 1, 2, 3 y 3, inciso C, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este pleno legislativo para presentar la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se modifican los plazos previstos en la convocatoria pública general para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir a las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de número, la magistratura supernumeraria, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados regionales, las juezas y los jueces de primera instancia y las juezas y jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor de la siguiente. Como es de conocimiento general, en el pasado mes de septiembre, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la obligación para las entidades federativas de reformar sus constitucionales locales en un plazo de 180 días naturales. En atención a dicho mandato y con el propósito de alinearnos con la normativa federal en materia de reformas al Poder Judicial de Tamaulipas, esta soberanía aprobó y remitió para su publicación el decreto número 66-67 en este mismo mes y año. En cumplimiento de lo anterior, se emitió la convocatoria correspondiente para la renovación de los cargos del Poder Judicial en los plazos establecidos por el artículo segundo transitorio del citado decreto, con el objeto de garantizar que las disposiciones constitucionales fueran atendidas de manera oportuna. Dicha emisión conllevó la instrucción a los 3 poderes del Estado para crear, integrar e instalar sus respectivos comités de evaluación, los cuales tienen la responsabilidad de convocar a la ciudadanía para participar en el proceso de selección de las personas juzgadoras. No obstante, dichos comités han comunicado a esta soberanía que existe una omisión en la convocatoria, la falta de un plazo específico para la deliberación en la evaluación. Esta situación pone en riesgo la calidad del proceso de selección, considerando
el elevado número de aspirantes y la necesidad de garantizar un análisis minucioso. Por ello, resulta imperativo ajustar los plazos establecidos para brindar certeza y evitar decisiones apresuradas. En este contexto, los comités han manifestado que con el propósito de contar con el tiempo necesario para deliberar y evaluar adecuadamente la idoneidad de las personas aspirantes, así como para realizar la depuración mediante insaculación y con el fin de fortalecer la transparencia, imparcialidad y legitimidad del proceso, solicitan la ampliación del plazo. Bueno, sin duda alguna que este ajuste va a contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales y a reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia del Estado, al garantizar que los procedimientos de elección se realicen con el rigor y la transparencia necesaria. Por ello, quienes emitimos la presente acción legislativa somos conscientes con las necesidades expresadas por las y los miembros de los comités de evaluación respecto de las modificaciones de los plazos en la convocatoria para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial. Consideramos que es indispensable para asegurar un proceso eficiente y legítimo y se encuentra ampliamente en la concordancia con los principios de certeza, transparencia y legalidad, los cuales son fundamentales para consolidar un Poder Judicial fuerte y confiable en Tamaulipas. Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 93, numeral 1, 2 y 3, inciso C de nuestra ley interna, solicitamos a este alto cuerpo colegiado la dispensa del proceso legislativo para someterla a discusión y votación por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución al siguiente proyecto. Como artículo 1, la legislatura 66 constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas tiene a bien modificar los numerales 5, 6, 7 y 8 de la base séptima relativa al procedimiento y etapas para la elección de juzgadoras y juzgadores referente al punto de acuerdo número 66-35 publicado en el Periódico Oficial del Estado, edición vespertina número 141 de fecha 21 de noviembre del 2024, mediante el cual se emitió la convocatoria pública general para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir a las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de número, la magistratura supernumeraria, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados regionales, las juezas y los jueces de primera instancia y las juezas y jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para quedar en la siguiente manera. Número 5. Los comités de evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles mediante la revisión documental de requisitos constitucionales de elegibilidad, evaluación curricular y entrevistas y publicarán el listado a más tardar el 22 de enero del 2025. Los comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada poder, observado la paridad de género, y publicarán los resultados en los entrados habilitados a más tardar el 24 de enero del 2025, los cuales remitirán a más tardar el 27 de enero del 2025 al poder que corresponda para su aprobación, que deberá ocurrir entre el 28 y el 31 de enero del 2025 de conformidad en lo siguiente. Inciso A, el Poder Ejecutivo aprobará el listado por conducto del gobernador del Estado. Inciso B, el Poder Legislativo aprobará el listado por conducto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Inciso C, el Poder Judicial aprobará el listado por conducto del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia por mayoría de 6 votos. 7. Los listados aprobados en términos del numeral anterior serán remitidos al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a más tardar el 31 de enero del 2025, y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas integrará los listados y expedientes de las personas postuladas
por cada poder del Estado y los remitirá en original al Instituto Electoral de Tamaulipas a más tardar el 12 de febrero del 2025, a efecto de que éste organice el proceso electoral. El Congreso deberá conservar una copia certificada íntegra de los dichos expedientes. Los comités podrán ajustar los plazos anteriores cuando resulte necesario, excepto cuando estén previstos en la Constitución o en las leyes. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado, dado en el Honorable Congreso del Estado a los 13 días del mes de enero del año 2025. Diputación permanente, en virtud de haberse solicitado la dispensa del turno de la iniciativa para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito someter a consideración de este órgano parlamentario si se autoriza la misma, tomando en cuenta que con base en el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política Local, esta Diputación Permanente puede resolver en definitiva el presente asunto en virtud que no entraña la expedición de una ley o decreto. Al efecto, con fundamento en el artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica sobre la dispensa de turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncien a favor de la dispensa del turno de la presente acción legislativa, sírvanse manifestándolo en la forma correspondiente. ¿Quienes estén a favor? Gracias. ¿Quienes estén en contra? Gracias. Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la dispensa de turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen ha sido aprobada por 4 votos a favor y 2 en contra de las y los presentes. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 5 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa de punto de acuerdo de referencia y se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, a favor de indicármelo. ¿Algún diputado o diputada desea participar? Diputación permanente, al no haber más participaciones, esta presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestándolo en la forma reglamentaria, alzando su mano. ¿Quiénes estén en contra? Gracias. Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra de las y los presentes. En consecuencia, expídase a la resolución correspondiente. Diputadas y diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Está a su consideración para el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el... Vamos a declarar un receso. Sí, vamos a reanudar la presente sesión y esta Diputación permanente. ¿Pudieran guardar silencio, por favor, compañeros? Esta Diputación permanente hace de su conocimiento que fungirá como secretario a continuación el diputado Víctor Manuel García Fuentes.
Diputadas y diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Está a su consideración para el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Yuriria Iturbe Vázquez tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Sí, se concede el uso de la voz al diputado Humberto Armando Prieto. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todos y a todos. Con el permiso de la Diputación Permanente. La acción legislativa puesta en consideración aborda el reconocimiento jurídico de los procesos para las elecciones de las personas juzgadoras a nivel local, vinculando la competencia del Instituto Electoral de Tamaulipas, responsable de organizar, vigilar y calificar los comicios en coordinación con el Consejo General, delimitando las facultades, obligaciones y lineamientos para el correcto desarrollo de los procesos electorales para la renovación del Poder Judicial de la entidad. De igual manera, se determinan diversas disposiciones generales relacionadas con el derecho y obligación de la ciudadanía para votar y ser votada para la integración del Poder Judicial, considerándose a las personas candidatas juzgadoras como sujetos de responsabilidad en estricto apego al orden constitucional y demás disposiciones que rigen la materia. En consonancia con ello, la iniciativa propone la adición de un libro noveno en los títulos primero y segundo de nuestra ley electoral, destacándose las reglas generales sobre los cargos, etapas, competencias, requisitos de elegibilidad y participación ciudadana dentro de la elección respectiva, así como las obligaciones y límites de actuación tanto para autoridades en la materia como para las personas candidatas y juzgadoras. Si bien es cierto, se coincide de manera general con las propuestas planteadas por la iniciativa, también lo es que resulta necesario implementar diversos ajustes para su debida aplicación, por lo que para tal efecto tengo bien proponer lo siguiente. Con relación al artículo 173, se propone incluir la elección de los integrantes del Poder Judicial como parte de las elecciones ordinarias que harán celebrarse en nuestro territorio, acorde a los periodos establecidos en la Constitución Estatal. Con respecto al artículo 364, sobre la solicitud de registro y acreditación de los registros constitucionales, se establece como facultad a los comités de evaluación requerir información de cualquier autoridad que posea documentos para acreditar el derecho de las personas aspirantes a juzgadores para participar en el proceso de elección. Por lo que hace los artículos 391 y 392, se determina que al Consejo General le corresponde aprobar el plan integral y el calendario electoral respectivo, así como realizar los cómputos finales de los cargos a nivel estatal y regional sobre las elecciones de personas juzgadoras del Poder Judicial, además de asignar cargos, emitir criterios y declarar la validez de las elecciones. En razón de lo expuesto con antelación, tengo bien solicitar nos declaremos a favor de la presente propuesta, con los ajustes antes mencionados, generando así las condiciones jurídicas que permiten implementar la elección por voto directo de la ciudadanía para la integración del Poder Judicial de Tamaulipas, legitimando sus instituciones a través de un marco de actuación que garantice el desarrollo transparente y pacífico de dicho proceso electoral. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Se somete a consideración la propuesta referida. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. ¿Quiénes están en contra? Diputación Permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Procederemos al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Víctor García Fuentes tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones.
Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Desde la voz se le concede el uso de la voz al diputado secretario Víctor Manuel García Fuentes. Adelante, diputado. Con su permiso, Presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros integrantes de la Diputación Permanente, la presente acción legislativa busca alinear la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas con los principios constitucionales en aras de salvaguardar los derechos, fomentar la transparencia, la equidad y la legitimidad de los procesos electorales. Lo anterior deviene de la obligación contenida en el decreto 6647, el cual nos insta a realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes dentro del plazo de 60 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, con el propósito de garantizar la viabilidad jurídica de las elecciones extraordinarias 2024-2025. Por ello, estimo que la aprobación de esta iniciativa es una oportunidad para consolidar un sistema electoral robusto, transparente y dotar a las y los participantes de herramientas efectivas para la defensa de sus derechos, con el fin de garantizar que cada voz sea escuchada. En este sentido, resulta vital reconocer que esta reforma, además de responder a una obligación legal, también refleja nuestra responsabilidad ética como legisladores. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre la importancia de esta acción legislativa para que juntos ejerzamos nuestro voto en favor de la misma y garanticemos que el sistema democrático en Tamaulipas sea un ejemplo de transparencia, equidad y respeto a los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Víctor Manuel García Fuentes. Se somete a consideración la propuesta de referencia. Los que estén a favor, sírvanse indicándolo levantando su mano. Gracias. ¿Quiénes están en contra? Diputación Permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada con 4 votos a favor y 1 en contra. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta Presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Solicito a la diputada secretaria Yuriri Iturbe Vázquez tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria Yuriri Iturbe Vázquez. Adelante, diputada. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, la iniciativa propuesta a nuestra consideración busca la creación de un padrón de maquinaria pesada en el estado de Tamaulipas, la cual responde a una problemática urgente que afecta a la seguridad pública, particularmente en lo que respecta a la infraestructura de videovigilancia, la cual ha sido objeto de ataques y daños por parte de grupos criminales, con lo cual no solo se mejorará el control sobre el uso de maquinaria pesada,
sino que también fortalecerá las políticas de seguridad pública en la entidad. En el contexto de Tamaulipas, las autoridades locales han implementado diversas acciones para mejorar la seguridad, entre las que se destaca el uso de tecnologías con la red de videovigilancia. En este sistema, regulado por la Ley de Coordinación de Sistemas de Seguridad Pública de Tamaulipas, ha demostrado ser fundamental para el monitoreo de delitos en tiempo real, permitiendo que las autoridades actúen de manera rápida y eficaz en la protección de la ciudadanía. No obstante, la implementación de estas tecnologías se ha visto afectada por ataques a la infraestructura de videovigilancia, particularmente mediante el uso de maquinaria pesada, por lo que este tipo de vandalismo no solo representa un costo económico considerable para el Estado, sino que también debilita las capacidades de las autoridades para prevenir y sancionar delitos, afectando gravemente la seguridad pública. Frente a esta situación, se hace evidente la necesidad de implementar medidas de control más estrictas sobre las unidades de maquinaria pesada que operan en el Estado, y la creación de un padrón de maquinaria pesada surge como una respuesta viable y efectiva. El padrón propuesto tiene como objetivo establecer un registro detallado de todas las unidades de maquinaria pesada en funcionamiento en Tamaulipas, lo que permitiría un control más riguroso sobre estas máquinas. Facilitaría su identificación en caso de ser utilizadas para fines delictivos y contribuiría a prevenir el daño a la infraestructura de seguridad. Este registro estaría a cargo de la Secretaría de Finanzas y se incluiría un sistema de inscripción visible que obligaría a los propietarios de maquinaria pesada a registrar la razón social de sus empresas y el número de inscripción en el padrón. Tal medida contribuiría a generar mayor transparencia y responsabilidad en el uso de estos equipos, lo que a su vez ayudaría a fortalecer las políticas de seguridad pública. La propuesta también contempla la colaboración de los gremios de la construcción, colegios y asociaciones civiles, lo que permitiría una integración eficiente y oportuna de las unidades de maquinaria pesada en el padrón. Esta colaboración con el sector privado es esencial, ya que garantizaría que las máquinas cumplieran con los requisitos de seguridad y legalidad establecidos por la ley. Además, se propone exigir el comprobante de inscripción en el padrón como requisito para inscribirse en el padrón de contratistas de obras públicas y servicios relacionados, lo que representaría un avance significativo en la regulación de esta actividad y la prevención de abusos. Asimismo, la Guardia Estatal sería la encargada de realizar la vigilancia y verificación de las maquinarias registradas en el padrón, asegurando que todas las unidades operen dentro del marco legal establecido. Este sistema de control robusto contribuiría no solo a la prevención de actos delictivos, sino también a la recuperación del patrimonio en caso de robo de maquinaria pesada. Además, se espera que la existencia de un control más riguroso aumente las probabilidades de identificación y sanción de los responsables de daños a la infraestructura de seguridad pública, disuadiéndolos de utilizar maquinaria pesada con fines ilícitos. En conclusión, consideramos que la propuesta de crear un padrón de maquinaria pesada es una medida necesaria y viable que no solo fortalecerá las políticas de seguridad pública, sino que también permitirá una mejor protección del patrimonio estatal y de los ciudadanos tamaulipecos con la implementación de este padrón y la colaboración de todos los sectores involucrados. Tamaulipas estará mejor preparado para enfrentar los retos que representa la delincuencia organizada y garantizar la paz y la seguridad que tanto se requiere en la entidad, por lo que solicito su voto a favor para declarar la presente acción legislativa procedente. Actuemos en beneficio de nuestra gente. Es cuanto. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Yuridia Iturbe Vázquez. Se somete a consideración la propuesta de referencia
Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. ¿Quiénes están en contra? Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaboren el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Está a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 8 y 9 y adicionan la fracción 10 al artículo 337 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de feminicidio. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Víctor Manuel García Fuentes tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Con instrucciones de la Presidencia se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. La de la voz. Adelante. Con el permiso de las y los integrantes de esta Diputación permanente, en primer término, el objeto de la acción legislativa en estudio es el contemplar dentro del catálogo de supuestos del delito de feminicidio aquellas muertes cometidas en contra de mujeres trans o de personas cuya expresión de género se encuentre dentro del espectro de género femenino. En tal sentido, es importante resaltar que personas, grupos y colectivos de la comunidad LGBTIQ+ han luchado incansablemente para que sus derechos humanos sean reconocidos y respetados, así como también para que las distintas formas de discriminación, desigualdad, estigmatización, misoginia, violación, discursos de odio, etcétera, sean erradicadas. De acuerdo con registros del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+, de la Fundación Arcoíris, nuestro país se encuentra en el segundo lugar de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, solamente después de Brasil. Ahora bien, en cuanto a las mujeres trans se trata, resulta evidente que los roles de género femenino se encuentran en total desigualdad frente a los masculinos. De ahí que las mujeres trans se encuentran altamente expuestas a estas desventajas y pueden llegar a ser víctimas de cualquier tipo de maltrato, lo que vulnera su derecho de acceso a una vida libre de violencia y en casos graves, perder el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida. En tal virtud, la exposición y la amenaza a la vida en contra de las mujeres trans por razones de género debe ser tratada y atendida desde un enfoque interseccional, dado el panorama de discriminación y violencia que enfrentan. De ahí que se propone crear un tipo penal especial denominado transfeminicidio, a través del cual se estaría diferenciando la realidad y las implicaciones que experimentan las mujeres trans en la construcción de sus vidas desde lo femenino. Lo anterior con la finalidad de que las mujeres trans, quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad, logren acceder y ejercer sus derechos de una manera libre y completa, regulando y castigando a quienes cometan actos de extrema violencia, como es la privación de la vida. Por otra parte, el tipo penal propuesto en la iniciativa de estudio resulta claro y conciso y con elementos definidos, y se encuentra estructurado en similitud al feminicidio, mediante el cual se han logrado avances afirmativos en la erradicación de violencia contra la mujer. Por lo anterior expuesto, solicito su voto a favor de la presente propuesta. Se consulta a alguna diputada o diputado si desea hacer el uso de la voz. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida.
Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Gracias. ¿Quiénes están en contra? ¿Abstenciones? Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por 4 votos a favor y 1 abstención. En tal virtud se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Yuriria Iturbe Vázquez tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Le concede el uso de la voz a la diputada Patricia. Diputada Presidenta, me permito solicitar que los asuntos 5 y 6 del orden del día se acumulen para emitir un solo dictamen, en virtud que se trata de un asunto en común y es del mismo ordenamiento jurídico. Muy bien, se somete a votación la propuesta de la diputada Patricia Saldívar. Sírvanse levantando su mano quienes estén a favor. Gracias. Ha sido aprobada la propuesta para que se acumulen los asuntos 5 y 6 en un solo dictamen por unanimidad de los presentes. Adelante, diputada. Sí. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente. Las acciones legislativas puestas a consideración de esta Diputación Permanente tienen como finalidad reconocer una nueva dimensión de la violencia en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, estableciendo como parte del delito de atentados contra la seguridad de la comunidad el supuesto de utilizar drones con fines delictivos, sancionando esta conducta con una pena de 7 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, además de establecerlo como agravante en los delitos de lesiones y homicidio. Estas iniciativas devienen de la necesidad de mantener actualizadas nuestras disposiciones penales acorde a la realidad social en la que nos encontramos, en donde personas o grupos relacionados a la delincuencia han convertido estos drones, aeronaves pilotadas a distancia, así como aquellos de desplazamiento terrestre, en una herramienta para llevar a cabo conductas indebidas, que van desde actos de contrabando, tareas de videovigilancia y hasta utilizarlos como armas, adaptando accesorios o artefactos explosivos, incendiarios o similares, con el fin de producir algún tipo de daño a la comunidad o en contra de las fuerzas de seguridad pública. De ahí lo fundamental que resulta actuar en consecuencia, dotando de la estructura normativa para poder prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas. Para dar un mayor sustento a lo anterior, debemos señalar que en fecha 7 de junio del año próximo pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, mediante el cual se determinaron disposiciones que regulan y sancionan el uso de drones con fines delictivos, concibiéndose entonces como una armonización de nuestra legislación local con el orden federal. Por otra parte, resulta adecuado señalar que, con relación a los asuntos que nos ocupan, contamos con la opinión favorable de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, ya que mediante las propuestas de referencia se contribuye a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que sin duda fortalecerá la seguridad pública en nuestra entidad. Asimismo, fue remitida la opinión de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas,
institución que considera viables las iniciativas en dictamen. No obstante, sugiere hacer ajustes en lo referente al artículo 171 Cáter, fracción 9, con base en lo dispuesto por el Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar de la siguiente manera. Artículo 171 Cáter, comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad. Fracción 9. Quien posea o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se relacione con este, aeronaves pilotadas a distancia, así como también aquellos de desplazamiento terrestre que sean operados a control remoto, medios electrónicos o mediante mecanismos similares, equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video para vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, así como aquellas adaptadas para transportar, activar y detonar explosivos, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de emplearse como explosivos. En este sentido, y tomando en consideración lo antes expuesto, propongo nos declaremos a favor de los asuntos que nos ocupan con el ajuste antes descrito, logrando que nuestra entidad cuente con las condiciones normativas necesarias para prevenir, combatir y sancionar este tipo de conductas en detrimento de los derechos y la seguridad de la población tamaulipeca. Por su atención, muchas gracias. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Patricia Mirilla Saldívar Cano. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Gracias. Diputación Permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Procederemos al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 8 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Yuriria Iturbe Vázquez tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la voz a la diputada Patricia Saldívar. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Con el permiso de las y los integrantes nuevamente de esta Diputación Permanente. En primer término, el objeto de la acción legislativa en estudio es que los artesanos de nuestro Estado que producen expresiones artísticas, artesanales, cuenten con la asesoría jurídica por parte de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, que les permita adquirir conocimientos en materia de registro de marca, derechos de autor y propiedad intelectual, con el fin de proteger la autoría y los derechos de comercialización, así como también, de igual forma, proteger la relevancia del autor, del valor cultural que poseen las artesanías de nuestro Estado. Aunado al anterior, es preciso mencionar que la referida Secretaría ya brinda asesoría en materia de trámites de registro de marca a través de la Dirección para la Creación y Formalización de Empresas, mas no así en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, en virtud de que no se encuentra dentro de sus facultades, pues tiene como objetivo primordial el desarrollo económico del Estado. Por otra parte, la Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Tamaulipas establece diversas atribuciones, facultades, deberes y obligaciones del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, el cual tiene como objetivo la promoción, fomento, protección y preservación de todas y cada una de las manifestaciones artesanales y culturales que producen las y los artesanos tamaulipecos. Por tal motivo,
Este instituto es el indicado para brindar asesoría en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, pues es el encargado de velar por la seguridad y la protección de nuestro patrimonio artesanal y cultural. De esta manera, las artesanías elaboradas por artesanas y artesanos tamaulipecos contarán con la protección correspondiente y de ninguna manera serán replicadas por terceras personas sin autorización. Por tal motivo, se propone realizar algunas modificaciones al proyecto resolutivo para quedar como sigue. Decreto mediante el cual se reforma la fracción 8 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se reforman las fracciones 3 y 4 y se adiciona la fracción 5 al artículo 49 de la Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Tamaulipas. En tal virtud, solicito su voto a favor de la presente propuesta. Es cuanto. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consultan a las y los integrantes de este órgano su parecer en relación con la propuesta referida por la diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Se somete a consideración. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Gracias. Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. A continuación, con el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la celebración de un contrato de donación mediante el cual se transfiere gratuitamente un predio propiedad del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a favor del gobierno del Estado de Tamaulipas, para la creación de un complejo que sirva de oficinas tales como registro civil, ITABU, oficina fiscal y otros, ente con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Víctor Manuel García Fuentes tenga a bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la voz al diputado secretario Víctor Manuel García Fuentes. Adelante, diputado. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, en primer término y derivado del estudio de la acción legislativa que nos ocupa y la valoración de los documentos remitida por el Ayuntamiento accionante, en primer lugar, acredita ser legítimo propietario del predio, objeto del presente asunto y de conformidad a la normatividad aplicable. Estimo que cumple con las premisas legales para ser otorgado en donación al gobierno del Estado de Tamaulipas. En este contexto, considero que la donación del inmueble al gobierno del Estado de Tamaulipas es jurídica y socialmente factible, dado que el objeto de esta es la construcción de un complejo destinado a albergar oficinas de distintos organismos del gobierno estatal. Esto en aras de mejorar la eficiencia administrativa y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Además, este proyecto permitirá centralizar diversas dependencias gubernamentales en un solo espacio, facilitando el acceso de las y los ciudadanos a múltiples servicios en un mismo lugar, lo cual abonará a reducir los tiempos de espera, mejorando con ello la experiencia de las y los usuarios. Por otra parte, al concentrar estas oficinas en un complejo único, podrá facilitar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno, lo que puede traducirse en una administración más ágil y eficaz, coadyuvando además a generar una mayor sinergia institucional, con mejor gestión de los trámites y comunicación más fluida entre las dependencias. Finalmente, considero que la puesta en marcha de este proyecto
refleja el compromiso del gobierno de Tamaulipas con la modernización de la administración pública, alineándose con las mejores prácticas en gestión gubernamental, al facilitar el acceso a servicios esenciales, fortaleciendo con estas acciones la confianza de las y los ciudadanos en instituciones y promoviendo una relación más cercana y eficiente entre el gobierno y la sociedad. Es por ello que con la aprobación de esta iniciativa se dará un paso necesario para avanzar hacia un modelo de gestión pública más integrado y orientado al servicio del pueblo tamaulipeco. Por los argumentos expuestos con anterioridad, solicito su voto a favor del presente asunto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se somete a consideración la propuesta de referencia. La propuesta referida por el diputado Víctor Manuel García Fuentes. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Gracias. Diputación permanente, de acuerdo a la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la celebración de un contrato de donación mediante el cual se transfiere gratuitamente una fracción del terreno propiedad de su hacienda pública municipal a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, COBAT, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, ente con personalidad jurídica y patrimonio estatal y municipal propios. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Yuriria Iturbe Vázquez tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria Yuriria Iturbe Vázquez. Adelante, diputada. Con la venia de las y los integrantes de esta Diputación Permanente. En primer lugar, es importante señalar que las reservas territoriales del Estado, que consisten en bienes inmuebles pertenecientes a su patrimonio, pueden ser objeto de donación siempre que el acto traslativo de dominio cumpla con los requisitos de legalidad y que el propósito de dicho acto atienda necesidades de interés público. Estas premisas deben ser evaluadas y, de ser el caso, aprobadas por este Congreso local en el marco de sus facultades legales y constitucionales. Ahora bien, derivado del estudio de la acción legislativa que nos ocupa y la valoración de las documentales remitidas por el ayuntamiento iniciante, este acredita ser legítimo propietario del predio objeto del presente dictamen y, de conformidad a la normatividad aplicable, estimo que cumple con las premisas antes señaladas, al apegarse el acto a la legalidad y por reunir todos los requisitos legales para su materialización a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. En este contexto, considero procedente la donación del inmueble al COBAT, dado que es una institución pública educativa que se dedica a la formación integral de jóvenes tamaulipecos, ofreciendo un programa académico que combina conocimientos generales con capacitación técnica, orientado tanto a la preparación para estudios superiores como a la inserción en el mercado laboral. Su modelo educativo promueve valores cívicos, competencias académicas y habilidades para la vida, además de fomentar la investigación y el conocimiento, el compromiso social con presencia en distintas regiones del Estado. Asimismo, juega un papel fundamental en la ampliación de la cobertura educativa, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades y fortaleciendo el derecho a una educación accesible
y de calidad para la juventud tamaulipeca. Por último, la operación de una institución de educación media superior en esta localidad promoverá la construcción de una comunidad más integrada y con mayores oportunidades de desarrollo, ya que ayuda a fomentar una cultura de superación académica y profesional entre las y los jóvenes. Igualmente impacta positivamente en la cohesión social y ayudará a combatir los índices de violencia y delincuencia juvenil al ofrecer a los estudiantes un entorno formativo y estructurado que propiciará el desarrollo integral de sus habilidades y capacidades. Por lo cual, compañeras y compañeros, los invito a posicionarse a favor del presente asunto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, se consulta a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Yuriria Iturbe Vázquez. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Gracias. Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. A continuación, desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladoras o legisladores para intervenir en este apartado, por lo que pregunto si alguien desea hacer el uso de la palabra. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 19:23, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se citan a las y los integrantes de esta legislatura a la junta previa, que tendrá verificativo el día 15 de enero del presente año a partir de las 13 horas. Posteriormente se llevará a cabo la sesión pública y solemne para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la legislatura 66. Muchas gracias a todas.